pero por causa de la gente que está alrededor, lo dije, para que ellos crean que tú me has enviado. Buenas tardes para todos ustedes en este programa semanal de una liturgia para la vida. Les habla el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En este programa vamos a adentrarnos ya directamente lo que es la Semana Santa, que el centro de ella lo va a decir los 40 días o la Cuaresma, viene siendo el Tríodo Pascual. A tal grado que el Jueves Santo, Dios mediante, en que celebraremos sobre todo el lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía, de ahí el monumento o visita de las 7 casas, como también el inicio en sí del Tríodo Pascual. La Cuaresma, pues, termina en el jueves por la tarde, para así adentrarnos al Tríodo Pascual. Vamos a ver el Domingo de Ramos, de la Pasión del Señor. Desde el siglo V, el domingo último de Cuaresma encontró en Roma su forma definitiva como Domingo de la Pasión, y le seguirá así hasta el siglo X. Se aparta de esta manera los otros ritos que tenían como núcleo central la entrada triunfal de Cristo en la ciudad, como ocurría en Jerusalén. En este domingo da inicio la Semana Santa, en la cual la Iglesia celebra los misterios de la salvación realizados por Cristo en los últimos días de su vida, iniciándolos con su entrada mesiánica en Jerusalén. El misal de San Pío V presentaba esta liturgia en 5 partes. Bendición de los ramos, dentro de una extensa celebración estructurada como misa. B. Distribución de los ramos mientras se cantaban las antífonas. C. Procesión. El recorrido partía de la iglesia y se regresaba a ella. D. Rito ante las puertas de la iglesia, que permanecían cerradas con canto desde dentro y fuera de la iglesia. Una vez abiertas, entraba la procesión. Y E. La celebración de la misa romana de pasión. Pío XII revisó y modificó en estos ritos, agrupándolos en 2 partes: la procesión solemne en honor a Cristo Rey y la misa de pasión. Simplificó la bendición de los ramos, modificó su distribución y se suprimió la ceremonia ante las puertas de la iglesia. En la situación actual, la liturgia de este domingo, llamada Dominica in Palmis de Passione Domini, Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, la procesión y la misa
ya no son dos partes independientes, sino elementos de un todo. Se ha logrado integrar las tradiciones romana y jerosolimitana, logrando que el Domingo de Ramos se anuncie de su pasión aspectos que se han de oponer en evidencia tanto en la celebración como en la catequesis del día. La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta del reino en que el Rey Mesías llevará a cabo, mediante la Pascua de su muerte y de su resurrección, con su celebración, la liturgia de la Iglesia. Abre así la gran Semana Santa. Dentro de ella, Semana Santa, tenemos también la misa crismal. Esta, Dios mediante, aquí en la diócesis, celebraremos el martes a las 12 del mediodía en Catedral. Nos dice así este libro del padre Martín Iruri. Según una antigua tradición, el Jueves Santo por la mañana se celebra la misa crismal, en la que el obispo de la diócesis, que concelebra con su presbiterio, consagra el santo crisma y bendice el óleo de los catecúmenos y la unción de los enfermos. La concelebración de la misa crismal manifiesta la comunión entre el sacerdocio y el ministerio que existe entre el obispo y los presbíteros. El rico significado teológico y pastoral de esta celebración en la vida de la diócesis reclama que sea única, que tenga lugar en la catedral y que participe el mayor número de fieles. La nueva revisión de la Institución General del Misal Romano, aprobada por el Papa San Juan Pablo II el jueves del año 2000, indica que es competencia de la Conferencia Episcopal preparar el calendario litúrgico de la nación. Las ferias de Cuaresma, o sea, el lunes, el martes y el miércoles. La celebración de la Cuaresma recae fundamentalmente en los domingos y tiene preferencia sobre las solemnidades. Sin embargo, su celebración se complementa con las ferias, que prevalecen sobre las memorias obligatorias. Catequesis durante estos días, que consiste en, primero, la conversión del corazón y el culto que desde el interior es debido a Dios. B. El perdón fraterno como requisito indispensable para obtener el perdón de Dios. Y C. La renovación de la vida y la entrega amorosa a los demás como fruto del misterio pascual. Aquí hay que entender un tanto más que desde el miércoles de ceniza, recordemos, color morado, que significa reflexión, penitencia,
ayuno y dolor, muy prevaleciente, como ya se oía hace rato en esta cuaresma, que es el color morado. Igualmente, también se decía, y valga decir, este quinto domingo, ya según el párroco del lugar, se sugiere, por razones pastorales y pedagógicas, para centrarnos en el trido, que este quinto domingo ya se pongan velos, cortinas en las imágenes, salvando la cruz, para que precisamente ya previo a la Semana Santa y los días santos, lunes, miércoles, ya nos centremos en el trido pascual. Consecuentemente, aquí también se sugiere nada de flores. Se sugiere también que los cantos, conforme va llegando la Semana Santa y sobre todo en el trido pascual, la Semana de Pasión, también así llamada, que no haya instrumentos musicales, de nuevo, para que nos ayude a acompañar en el silencio, reflexión, dolor, valga decir, el ayuno y la abstinencia de los viernes, o también la celebración del Vía Crucis, los viernes de cada semana de Cuaresma. Todo esto encierra eso, como también lo que comento. Pero también aquí las comuniones, y sobre todo los 15 años y los matrimonios y otras celebraciones, se debe de centrar en eso, la Cuaresma, en el sentido precisamente que comentaba exterior, para que se nos invite precisamente a esta finalidad que ya comentaba. Haremos un pequeño espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. También pueden ustedes acompañarme en otro medio de comunicación, que aquí se ponen los links donde ustedes pueden acceder. Entre ellos también tenemos en la radio de San Cristóbal Las Casas, 93.3, Radio Tepeyac, como también en YouTube, con una liturgia para la vida. Y les agradecería que puedan dar un like, como también poder invitar a otras personas de nuestra fe que nos ayuden estas pequeñas líneas que damos para el crecimiento de nuestra fe. Una de estas cosas primeras que ya hemos comentado en otro momento viene siendo de que la Cuaresma era
el culmen final de los 3 años de catequesis o catecumenado de los bautizados. Es por eso que se puntualizaba mucho el carácter dogmático de fe, como también va a salir ahorita en este evangelio la vida después de esta vida, que conocemos más comúnmente como la resurrección. Recordemos que en los primeros momentos venían o se integraban personas de todos los colores culturales, sociales, religiosos, y estos venían un tanto, vamos a decir una palabra fuerte, prostituidos con otros elementos, de nuevo, religiosos, culturales y sociales, no se niega. Es por eso que cuando entrasen a esta iglesia creyente en Jesús de Nazaret, semana antepasada, con la samaritana, a Dios se le va a adorar en espíritu y en verdad, porque así Él es, espíritu. Mas también, semana pasada, que, ojo, con el milagro del ciego de nacimiento, que no nos dice que ve las cosas como en otro momento veremos en otro milagro también de un ciego. Veo a personas como árboles caminando. No se dice esa mirada específica, material, biológica, sino más bien se tiene muy en cuenta lo del final del Evangelio de la semana pasada. ¿Crees tú en el Mesías, el Hijo de Dios, el autonombrado por Jesús, el Hijo del Hombre? ¿Y quién es para que yo crea? Señor, con mayúscula, Dominus. Y viene siendo, postrándose, lo adoró. Ahora va a ser, y es bueno también para nosotros repensarlo, acerca la vida después de esta vida. Y es que nos lo está diciendo, es un evangelio bastante largo, son 45 versículos del capítulo 11 de Juan, que nos relata precisamente lo que allí se dice, la resurrección de Lázaro. Pero de nuevo, ¿qué catequesis se quiere arrancar de esta exposición que hace Juan para aquellos de aquel entonces y para nosotros también ya bastante laicizados, sin Dios? Y recordemos también lo que está diciendo Marta, cuando le dice a Jesús: ya sé que mi hermano resucitará en el último día. La visión de aquel entonces de los fariseos, contrariamente a la de los esenios, que negaban la resurrección de los muertos, más la otra vida y los ángeles.
grupo religioso en aquellos tiempos. Y es por eso que el Señor le vuelve a remarcar: tu hermano resucitará. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, muy similar a lo del domingo pasado: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Pero, ¿qué implica esto para nuestro hoy? Siglo XXI, año 2023, cuando precisamente estamos muy relativizando nuestra fe, y que no nos dejemos pautar por la iglesia, y también la cuestión que va a salir mucho por estos días y posiblemente unas semanas más acerca: ¿Jesús era Dios? O aquel también imagen que se sacó de Jesús, un Pithecanthropus erectus, para desvalorizar nuestra fe. Y de nuevo, aquellos primeros cristianos: vida después de esta vida. ¿Y cómo se va a probar esto? ¿O se les va a convencer a ellos y no se deja también para nosotros? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva, sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, pues lleva 4 días. Y aquí es precisamente para aceptar la vida después de esta vida. Porque esta vida sí acaba en descomposición del cuerpo o putrefacción. Y el Dios tiene este poder. Continuamos la lectura. Quiten la losa. Señor, ya huele. Lleva 4 días. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y quitaron la piedra. Y está la oración de Jesús, elevando los ojos hacia lo alto, su Padre. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero yo sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y gritando con voz potente: Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atado en vendas, las manos y los pies. Es una buena catequesis también para nosotros.
porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, tiene poder. Recordemos en otro momento, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y ahora todavía más, y lo relata también hoy el Evangelio. No pudo o podía este que abrió los ojos del ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera. Haremos otro espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos en este siguiente segmento 3 de una liturgia para la vida. Nos encontramos en el domingo quinto y estamos viendo el Evangelio de Juan acerca de la resurrección de Lázaro y exponíamos que estos evangelios eran para dar bastante término al proceso del catecumenado de aquellos que se iban a bautizar el sábado de la vigilia pascual, que, valga decir, tiene el sábado de la vigilia pascual, tiene mucho tinte de el bautismo. El cirio que se prende afuera, la procesión del cirio, el pregón pascual, un himno bastante elocuente, sapiensal, como también lleno de fe, el agua, bendición del agua, las promesas del bautismo, las renuncias del bautismo, la bendición de los cirios, la bendición de las aguas. Todo esto va a enmarcar el sábado de la vigilia pascual. Ahora, vamos a repasar la carta de Pablo a los romanos. Recordemos para ello el contexto bastante bueno de aquel entonces. Los romanos, primeramente, la primera potencia de aquel entonces mundial. ¿Qué más podemos decir? Pagano. Podemos también decir, estaban en el mismo pensamiento de los griegos. Pablo, después del Señor Jesús, visita a los griegos para hablarles del Dios verdadero, más hablarles de la resurrección. Y como decíamos hace rato, vida después de esta vida. Y de eso te hablaremos después. A tal grado se dice
que precisamente no se pudo fundar una comunidad en misma Grecia, en Atenas, mejor dicho. En Grecia sí, en la nación Grecia, en el puerto de Corinto, de las cuales tenemos por ahí 2 cartas. Pero, regresando a los romanos, era el pensamiento de aquellos tiempos. No hay vida después de esta vida. Hasta ellos inclusive, según estas fiestas interminables, bacanales y comilonas, expresaban ellos: bebamos y comamos, que mañana moriremos. Es por eso que a esos paganos que van a entrar a la iglesia, de los bautizados, a ellos se les va a hablar del Espíritu del Padre, que resucita a Jesús de entre los muertos. Y luego todavía dice: habita en ustedes. Pero también les advierte: entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará su vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. Ahora, ¿qué es el Espíritu? Las obras del Espíritu también en otro momento lo podíamos ver. Y también la Escritura nos ayuda. Semana pasada también nos dijo algo de ello. Pero aquí, esta lectura de los Romanos también va a ser puesta en las misas exequiales o de cuerpo presente, en donde nos dan la esperanza de que el Espíritu de Jesús, que se lo dio el Padre y que a la vez lo tenemos nosotros por el bautismo y la confirmación, va a ser el que nos va a resucitar. Pero hay que aclarar que aquí ese espíritu, ¿con qué espíritu actuamos en el caminar de este mundo? Mis obras, ¿con qué finalidad las hago? Amistades, padrinos, compadres, amigos, amigas, compadrazgos, ¿con qué finalidad los hago? ¿Los hago para hermandad, para fraternidad? ¿O los hago para poder obtener de aquellos y aquellas algo mínimamente y máximemente? Y eso nosotros lo podemos aplicar a nosotros, en pocas palabras, revisarnos y poder nosotros preguntarnos que el Espíritu, de nuevo, que está en Romanos, si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de ese Espíritu que habita en ustedes. Haremos otro espacio y regresamos. Le esperamos. Pueden también acceder a otros medios de comunicación
que están aquí abajo y que sirven para poder facilitar estas líneas para nuestra fe. Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Continuamos acerca de todo sobre la Cuaresma del padre Martín Irure. Aspectos pastorales que conviene resaltar en la Cuaresma. En el tiempo de Cuaresma, es un tiempo litúrgico fuerte en el que toda la iglesia se prepara para la celebración de las fiestas pascuales. La Pascua del Señor, el bautismo y la invitación a la reconciliación mediante el sacramento de la penitencia son sus grandes coordenadas. Se debe utilizar como medios de acción pastoral. La catequesis del misterio pascual y de los sacramentos. 2. La exposición y celebración abundante de la palabra de Dios, como así aconsejan vivamente los cánon del 767. 3. La participación, de ser posible diaria, en la liturgia cuaresmal, en las celebraciones penitenciales y sobre todo en la recepción del sacramento de la penitencia. Son momentos fuertes en la práctica penitencial de la Iglesia, haciendo notar que junto a las consecuencias sociales del pecado, detesta el mismo pecado en cuanto es ofensa a Dios. Y, cuarto, el fomento de los ejercicios espirituales, las peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna, y las obras caritativas
y misioneras. Cuaresma es, pues, preparación para la Pascua. Estructura de la Cuaresma. Se abre con el miércoles de ceniza, día en que uno de los mayores rasgos litúrgicos y de gran importancia popular, ayuno y abstinencia, y termina el Jueves Santo. El sexto domingo, esto es, de Ramos o de la Pasión del Señor, las ferias corren con independencia de los domingos, pero su temática guarda cierta unidad en ellos. El prototipo de lo que debe celebrarse en Cuaresma está recogido en las lecturas del ciclo A, que viene siendo este año con Mateo, evangelista. Datos de la historia. La Cuaresma no es anterior al siglo IV. Con anterioridad, la vigilia de la Pascua estaba precedida de un ayuno que fue creciendo desde la Pascua hacia atrás. Al final del siglo IV, Roma había adoptado ya una cuarentena en la preparación y participación no solo de los catecúmenos y penitentes públicos de toda la comunidad. Los pasos de la preparación de la Pascua se organizaron poco a poco. Por tanto, la Cuaresma actual se atiende al sustrato clásico de la Cuaresma o Cuadragésima. En las iglesias romanas se desarrolló la liturgia estacional que ha perpetuado hasta el misal de Pablo VI. La Cuaresma quedó fija en las líneas generales del siglo VIII. Llegó a las puertas del Vaticano II. Significado teológico y litúrgico de la Cuaresma. La Cuaresma es un signo sacramental que nos ofrece como una interpretación de la vida cristiana a la luz del valor simbólico del número 40 que tiene en la Sagrada Escritura, en la patrística y en la liturgia antigua. Este número hace referencia a determinados acontecimientos bíblicos en los que se han puesto de manera manifiesta la salvación de Dios. La Cuaresma es también de prueba como lo fueron los 40 años de Israel en el desierto. Es también de oración y ayuno, como la estancia de Moisés en el Sinaí, la marcha de Elías hasta el monte Orbe. Es tiempo de penitencia, conversión, como en Nínive, en tiempo de Jonás. Simboliza, finalmente, la Cuaresma, día de las tentaciones de Jesús en el desierto. Gracias, hermanos y hermanas, por haberme escuchado y haber entrado en su corazón y en su hogar. Que estas líneas nos ayuden poco a poco a irnos cada vez concientizando de nuestra fe,
que fue precisamente el inicio de los sacramentos, el bautismo, primera participación en la Eucaristía, comunión y la confirmación. Confirmar la fe, que lo veremos y ojalá que así lo vivamos y nos preparemos para ella próximamente en esta Pascua venidera, para que así como nos dijo la lectura del Evangelio, tener una vida después de esta vida, resucitados a la derecha del Padre, como lo está el Señor, y nuestros familiares que nos preceden. Feliz noche, feliz día y tarde para todos ustedes, y que María, la estrella de la evangelización, nos ayude a caminar para llegar al puerto final. Denle un like para poder seguir con este programa y también en los otros links donde pueden también acceder. Muchas gracias. Feliz tarde para todos ustedes. Habló el Padre Víctor Anguiano.